Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque veréis que el capítulo de hoy es un off topic, es un capítulo extraordinario. Surge a raíz de que por distintos encuentros networking, empresariales, coincidencias, di con Patricio y a mí cuando me cruzo con alguien, con una persona que ha llegado a niveles extraordinarios, que consigue sus objetivos, que trabaja día a día sabiendo que las cosas se logran, sin duda siempre me sale una pregunta que le digo de manera directa. Me ha pasado a través de muchas visitas. Ya me pasó anteriormente, por ejemplo, con Robbie Hood de las finanzas, que tengo un capítulo con él hablando de oro. Y siempre le pregunto cómo lo hacen. La pregunta es cómo lo hace, cómo lo haces, cómo has llegado hasta aquí, cuál es tu forma de pensar. Quiero estar en tu círculo. Porque al final, cuando te codeas con un círculo, acabas actuando como él. Eh, Esto de dime con quién te vas y te diré quién eres, en parte tienes razón. Que pueda tener un círculo no tan bueno y tengas la personalidad suficiente como para seguir tu propio camino, no te lo niego. Pero que cuando te pegas a personas con buenos hábitos, personas estructuradas con un mapa, con un camino, algo se pega. Y de ahí surge este capítulo, este off topic, este capítulo extra de Salvados por la Bolsa, en el que no solo se habla de invertir, sino también se habla de emprender por su importancia, por la importancia que tiene, puesto que no todo lo importante es ahorrar e invertir, sino también la capacidad de generar activos. Y fíjate que me voy encontrando con personas que, por un lado, te dan alas y por otro lado, a veces tengo conversaciones con otras personas que te dicen que el éxito empresarial solo depende del 1% de la población, que es muy difícil, que esto es lo que tenemos, que un salario medio es lo que se necesita y es lo que tenemos que hacer, no tener tantos sueños. Pues en este capítulo venimos para cambiarlo todo. En este capítulo venimos para hablar sin filtros, para hablar sobre cómo lo hacemos y siempre intentando que algunas de las palabras, algunas de las frases te provoquen un chispazo que te hagan cambiar para siempre. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Bueno, gracias a los que estáis en el círculo, que ya superamos el centenar. Y bueno, un sitio en el que lo único que obtiene es rentabilidad, tiene sencillez, elegancia. Se habla de una empresa, de un sector, y todo lo que se está hablando se está revalorizando. O sea, todo el que está metido en el círculo ya está sacándole partido y rentabilidad a todo lo que estamos viendo. Gracias a los que escribís al WhatsApp, al 617-867-222, y gracias a los que vais a salvadosporlabolsa.com y dejáis el correo para recibir de vez en cuando, que mando un newsletter que no es cómodo de leer, fácil, cuento alguna historieta, pero todas tienen un aprendizaje. Hoy tengo un invitado, es Patricio Bueno. Antes de presentarlo, decir lo que fue, bueno, lo conocí, tuvimos una conversación, me pareció muy interesante. Ya sabéis que este programa no solo es inversión, también es emprendimiento. Al final, la inversión no es solo la bolsa, sino es invertir en ti, invertir en tu negocio, invertir en crecimiento. Y tuve una conversación muy interesante y le dije, oye, de verdad me gustaría que vinieras al podcast. Eres Patricio Bueno y bueno, Patricio, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias, Dani, por la invitación. Un placer. El placer es mío que estés por aquí y, oye,
preséntate tú mismo, si te parece, porque eres muy completo y creo que lo va a hacer mejor. Mejor. Sin problema. Bueno, yo me defino en pirámide. En el nivel más bajo, por decirlo así, es el más serio, el profesional, y soy auditor de cuentas, y bueno, eso ha ido evolucionando a definirme por vocación como empresario y emprendedor. Pero a mí me gusta dejar en el primer escalón la persona humana, y me defino como padre de 3 niños. Así que eso es lo que más y mejor me caracteriza, esa parte más humana. Perfecto, pues mira, quiero hacerte una pregunta, quiero abrir el programa con algo que creo que fue tu punto de inflexión cuando dijiste, me gustó porque en cierto modo me vi reflejado y es con lo que quería hablar cuando dijiste que había un momento en que ibas a morir de éxito. Es que es así. Si separamos el concepto en los dos términos, es así tal cual. Cuando lo primero habría que partir del concepto, del término de qué es el éxito, que eso daría para 3 podcasts como estos, ¿no? Pero de alguna forma me da a mí la impresión que yo tengo es que la gente asocia el éxito a la fama, a la reputación, a lo más material, a lo tangible. Y entonces sí que es cierto que llegó un momento en 2015-2016 que de alguna forma ese tipo de éxito sí que lo estaba rozando, lo estaba alcanzando, pero me había descuidado de algo que yo desconocía hasta ese momento, que era mi propio autocuidado, y lo digo en el sentido más amplio de la palabra. Y entonces pues sí empecé a morir gracias o por desgracia al éxito. Entonces, para mí eso es lo que define ese concepto, que dejas a un lado esa parte más personal y te obsesionas solamente con la parte profesional o de inversiones en este caso, y esa parte es la fundamental, pues que pones al servicio tu salud en pro o al servicio de las inversiones y de los negocios, y ahí es cuando te hacen clic mental y dices, esto no va bien. Porque hubo un momento en el que decía, esta no es la vida que yo me he prometido, esta no es la vida que yo quería, esto no es lo que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Recuerda ese niño que había y piensa si está donde aquel niño que quería ser astronauta, que quería ser futbolista, por poner un ejemplo, ¿no? Que siempre. Entonces, creo que ese punto de inflexión viene en que dice, oye, esto no fue lo que yo me prometí, ¿no? Sí, bueno, hablando de niños, yo de niño menos más que no lo hice, porque muchas veces veíamos en una séptima planta, y me ponía en la barandilla, eso no lo saben ni mis padres. Y estuve tentado varias veces a salir volando porque yo quería hacer de Superman. Y otro de los sueños es viajar al espacio. O sea que creo que esa parte tan inocente, tan infantil, de niño interior que todos llevamos dentro, también la pasamos al olvido y la dejamos totalmente pues en un segundo o tercer plano, ¿no? Y viene muy bien reconectar con esa parte, porque al final lo que engancha a la gente a las relaciones humanas es cuando te ríes, cuando bailas, cuando tienes una buena conversación, cuando miras a alguien a los ojos, cuando te aporta algo más desde el plano de la conexión. Y eso, por desgracia, en el día a día la gente va en piloto automático por la acera, con el móvil, en el metro, y súper estresado, y nada, pues no repara a pararse, no repara a pararse, nunca mejor dicho. El piloto automático, eso es una cosa que siempre hablo, lo de vivir en velocidad de crucero, desde los 30 hasta que te jubilas. La pena es cuando que te des cuenta cuando te has jubilado. Y yo como me acuerdo en mi paso por la banca que me decía una directora de un banco, me decía, lo que hoy es importante mañana no lo va a ser tanto. O sea, que fue porque fui a trabajar en vez de haberme quedado con la baja del niño. Sí. Y fue como que me dijo, eso no es lo importante haberte quedado, pero te tienen que pasar años para que lo entiendas. Mira, en tu perfil, o sea, en tu profesión, hablas con muchos empresarios, Sí, imagino con gente de todo, de todo tipo. el autónomo que se paga su mensualidad y factura, el que crece, pero así a grandes rasgos, ¿cuál crees que es la gente, cuál es su relación emocional con el dinero? Porque a mí me cuesta mucho combatir, incluso muchas veces trato de ayudar a través del dinero, siempre cuento, pero ¿cuál es la relación que en general primero notas y luego para ti qué es el dinero? Bueno, desde luego todo te condiciona, y básicamente estamos condicionados por la experiencia que hayamos tenido en el pasado hasta el presente, ¿no?
Para mí yo lo veo como un viaje, más que como una evolución. En el famoso cuadrante de Robert Kiyosaki, ¿no? Ese viaje de la persona que trabaja por cuenta ajena hasta que decide dar el paso y algún día pues monta una empresa como tal y llega a dar el paso a convertirse en inversor. Yo hace unos pocos meses elaboré un artículo, me gustó mucho, que se llamaba De tontónomo a inversor contributivo. Y de alguna forma viene a reflejar pues ese recorrido, ese trayecto que yo estoy haciendo, ¿no? Desde que me monté en pijama en mi mesa, en uno de los dormitorios de los que hoy por hoy es de uno de mis niños, con toda la ilusión del mundo, a pensar que todo esto era jauja, con toda la ilusión del mundo y pensando que todo, con la pasión se vencía todo. Y eso, bueno, pues ese viaje, una vez que vas contratando a gente, vas abriendo negocios, nuevas líneas de actividad, ves que tiene su altibajo. Pero el final de ese artículo va de inversor contributivo, porque una vez que los negocios los tienes andando, van funcionando bien, empiezas a generar dinero. Y la segunda derivada, que ojalá mucha gente llegue, y de hecho llega mucha gente, es ¿qué hago con ese dinero? Y ahí es donde y te voy a terminar respondiendo, Dani. Sí, sí. No, pero de todas maneras es increíble lo que me estás diciendo, todo vale. Pero es que al final te conviertes en una persona que empieza a gestionar dinero y abres el abanico en la famosa diversificación desde en bienes raíces, en ladrillo, en negocios, en activos financieros, que ya de por sí es todo un ecosistema bestial. Y tú dices, ¿y qué hago a su vez con ese dinero que empieza a trabajar para mí? Y ahí es donde, sin duda, todo cobra sentido con lo de contributivo. Ujú. Estamos aquí tan de paso que no merece la pena enterrarnos en billetes. No merece la pena. Entonces, con dinero se puede hacer cosas muy chulas. Y termino respondiéndote. Hace un año y medio estuve en una formación en la que se hablaba precisamente de esto, de la relación con el dinero. Y había básicamente, tenemos que levantar la mano, quienes se asimilaban, se identificaban con uno de los cuatro siguientes tipos de postura. Uno, el monje, que es el indiferente, me da igual. Me puedes hablar del dinero como de crucigramas, me da igual. Otros, totalmente evasivos, rechazo total. Otros se postulaban como despilfarradores total, o sea, conforme le llega el dinero lo queman. Y otros los ahorradores, los precavidos, conservadores y tal. Yo, la mayoría, se posicionaba en este último cuadrante y yo también. Y todo venía por esa trayectoria, en mi caso, pues de mis padres, pues de, oye niño, ahorra, hay que ahorrar por lo que pueda venir. Y entonces, de alguna forma, en general, y aquí sí generalizo, debiéramos reconciliarnos con el dinero. Mm. Porque yo veo fuera pues, de este entorno, que a cualquiera que le hables del dinero está mal visto. Y vuelvo a mi reflexión anterior del artículo, es que con dinero, primero, se puede pagar muchas cosas, bienestar, prosperidad, salud. La salud se puede comprar con el dinero y puedes ayudar a muchas personas. Así que bienvenido a, a toda aquella persona que apueste firmemente por hacerse rico, que yo me quito el sombrero por esa persona. Evidentemente de forma lícita y no sé si con sudor, pero sí que se lo gane a pulso. Yo, bendito sea, y me cambia el tono, la gesticulación, pues porque es que defiendo esa capa y espada. Me da pasos a la siguiente pregunta que quería comentarte, porque, hombre, yo para mí el dinero es que, como ya hay que medirlo todo lo que dice uno, pero cuando te refieres a salud, es que ya no solo es que la compre, es que yo siempre digo tener 100.000 euros ahorrados, no solo una persona más tranquila, sino que eso va a provocar que tengan menos estrés. Habrá quien coja y le diga que te va a dar más obsesivo, que va a querer más o que tienes miedo a perderlo, pero lo normal es que te pues, convierta en una persona más tranquila y eso provoca menos enfermedades. Ya no solo es lo que paga, lo que no, por desgracia, pues hay un tratamiento que hay que pagarlo y al final la relación con el dinero es clave. El que tiene rechazo al dinero, yo siempre le pregunto, ¿cuántas horas dedicas a tu trabajo? Y dice 8. Y dice, pues para ser el dinero tan malo, estás dedicando un tercio de tu día a alguien que gane dinero. Has dicho varios conceptos, ¿no? Me quedo con el de autónomo o el de emprendedor. El, cuando uno es autónomo, cuando uno es emprendedor, pero pasa con todo un poco porque muchas veces no hacemos un negocio, no somos capaces de copiar una multinacional porque no nos vemos capaces. ¿No? Eso es para el McDonald's.
Eso es para este tipo de negocio, para Tesla, pero no somos capaces de bajarlo a la persona que está montando su negocio, y ya sea el que sea, ¿no? Ya sea una tiendecilla, pero no son capaces de asimilar eso. De la misma manera, me acuerdo que te vi en un evento en el que coincidimos, que había muchas personas de éxito, y todos hablaban igual, a todos, pues, lo que has dicho, ¿no? Tener pasión, seguirlo. Y muchas veces decimos, no, eso no es para mí. Y yo, escucha, la gente está haciendo pasta y al final solo tienes que copiarlo. Si quieres ser como tu ídolo, solo tienes que copiarlo. Pero ¿por qué no terminamos tenemos ese prejuicio de no saber copiar a una gran multinacional o no saber hacer lo que hace una persona de verdadero éxito? Bueno, pues todo radica en la educación y en la cultura. Por desgracia, aquí sí lo digo en mayúscula, por desgracia, desde el sistema educativo, medio de comunicación, está totalmente segregado hacia un modelo de persona, de ciudadano, que a nadie le interesa que prospere y que se haga rico. Repito, a nadie le interesa que se haga rico y que prospere. Dicho lo cual, a mí yo recuerdo en mi pueblo que mi abuelo, y cuando me sentaba así con las personas mayores, que por cierto, qué buenos maestros las personas mayores, allá donde esté, decía, niño, júntate con quien tienes que juntarte, atento con las juntas. Ujú, efectivamente. Y es que eso es fundamental. Yo ahora lo integro, eso, esa idea mucho más. Y cómo influye el hecho de que estés todos los días tomándote un café con gente pesimista, con mentes limitantes, con gente muy planita, que se levanta y se acuesta todos los días sin ningún tipo de intención de prosperar en nada. Eso, ¿cómo te condiciona frente a moverte en otro entorno, en otros conceptos, en otros círculos como el vuestro, en el que, oye, todo suma? Y ves que uno puede y que el otro empezó como tú, te sientes identificado y es una, pues, como cuando echas una moneda o una piedra en el agua, ¿no? Que al final esa onda expansiva se contagia, para bien o para mal. Así que sin duda, por desgracia, estamos en un modelo educativo y cultural que no nos acompaña, pero estamos unos pocos raros que todo lo contrario. Hay que formarse y rodearse de gente que lo ha hecho, que te lleva un poquito de ventaja, simplemente, no es ni más listo ni más tonto, simplemente nos lleva un poquito de ventaja y hay que pegarse a esa gente. Ujú. Yo siempre he sido un defensor yo he hecho carrera, ¿no? La empecé tarde por distintas circunstancias de mi vida y yo soy un defensor de la carrera, ¿no? O sea, más que nada, nunca olvidaré una palabra de un profesor mío que decía, vete un día a estudiar allí, aunque sea sacarte el carnet de autoescuela, y cuando salgas va a tener la sensación de que eres una persona más grande. Imagínate permanecer allí 4 años, ¿no? Yo digo que soy un defensor porque ahora se le ataca mucho, ¿no? A la gente, hay mucha gente, sobre todo, Estillo no te diría, yo no hice carrera, ¿no? Pero hay gente que no ha hecho carrera y dice, es que Estillo no hizo carrera, ya por eso se cree que va a ser Estillo, ¿no? Pero sí que es verdad, no te digo que esté obsoleto, pero vengo a lo que dice, ¿no? De cómo nos van inculcando. Sí que es verdad que yo por lo menos la sensación que tuve es que me parece que me llevaba un poco por la rama del funcionariado. Que no digo nada, ¿sabes? Un médico, un policía, que devoción, o sea, todo mi respeto hacia ellos, ¿no? No tanto como el que ficha y se va al Corte Inglés, pues, su trabajo le parezca una En mierda. todos sitios, está claro. Exacto. Pero sí que es verdad que está un poco obsoleto creo que la vía va hacia lo que tú mueves precisamente, ¿no? Que fue lo que más me llamó la atención, que digo, pero quiero hablarte, después de introducir esto a donde vengo a hablar, es si me tuvieras que hablar de habilidades, ¿no? Eh, decirte, oye, Patricio, ¿cuáles han sido las habilidades para estar donde estás? Porque claro, cada uno cuando está siempre hay alguien que va a tener más éxito, pero cuando a ti te ven tus circunstancias, te van a ver como una persona de éxito. Tú cuando veas tendrás otras personas que están por encima y dirás, pero una persona que dirá, ¿cómo has llegado a donde estás? ¿Cómo saliste de esa velocidad de crucero? ¿Cuál es la habilidad que resaltaría para ser quien eres? Mm. Pues yo separaría. Empiezo por las más tangibles, las más visibles, pero para mí las menos profundas. O sea, uno se puede, todo con entrenamiento, por supuesto, ¿eh? En comunicación, en oratoria, en enriquecerse culturalmente, y eso pasa por seguir a gente especialista en determinadas áreas, en la lectura, por supuesto, en la disciplina, de tener rutinas de trabajo, rutinas de estudio, eso para mí es fundamental.
si lo acompañas con un modo de vida, que antes hemos dicho lo de comprar la salud, efectivamente, la salud se compra o se puede comprar, pero se construye. Entonces, con buenos hábitos, todo va en línea. Si haces un poquito de deporte, cuidas tu alimentación, descansas como tienes que descansar, meditas o haces yoga o otro tipo de actividades, todo eso ayuda a que entres en un modo de vida centrado, yo diría centrado. Pero digo que eso es todo lo que se ve y quizás lo que puede ser más superficial. Pero a mí me gusta hablar más de la introspección. El cambio de la habilidad, más que la habilidad, diría que es el camino a conocerse a uno mismo y a identificar qué es lo que te ha frenado hasta ahora, romperlo, que hay multitud de técnicas y de trabajos, no con una sesión, una vivencia, una experiencia lo rompes, pero sí se solventa, se rompen miedos, se rompen barreras, se trabaja la autoestima, la seguridad, la apertura, los límites, y poco a poco, tras ese trabajo interior, de alguna forma, como se suele decir, si tú cómo vas a ayudar a los demás si no eres capaz de ayudarte a ti mismo. Entonces, cuando tú estás bien, estás regulado, de alguna forma lo demás fluye. Y de hecho, para mí, sin duda, lo de invertir y lo de saber mover dinero es una consecuencia total. Es Ujú. una consecuencia total. Es decir, llega porque tiene que llegar. Pero sin duda hay previamente todo un trabajo interior muy bestia y luego pues una forma de vida, de una actitud positiva o vamos a decirlo así, una persona hecha para adelante, de pensar en abierto, de pensar en grande. Y lo demás, con esa predisposición, todo va surgiendo. Pero la gente se levanta muchos días o todos los días con un carácter derrotista. Entonces, no sé, volviendo a la reflexión inicial, es que estamos tan de paso que qué pena tirar la vida por la borda, día tras día, si no tienes algo por lo que, con lo que ilusionarte, con lo de con prosperar, con ayudar a alguien. Entonces, el dinero es una consecuencia sin duda. Llega, pero porque hay un trabajo previo A toda una actitud, a ¿no? toda una actitud, sin duda. Muchas veces, el otro día lo hablaba, ¿no? Que me decía, o sea, yo por ejemplo, hay veces que he ido a la piscina con los niños y se han entretenido y no he tardado nada en sacar el portátil, ponérmelo en la rodilla y enviar dos correos. Y viene por lo de la actitud, ¿no? Porque habrá quien diga, ostras, qué esclavo, o yo desconecto. Yo no separar mi vida profesional de la personal, mi vida laboral, yo lo agradezco. O sea, yo digo, sí, estoy desde una piscina facturando. Estos dos correos sé lo que me van si no, no lo haría, ¿no? Pues sí, puedo ayudar a alguien, un correo, pero, y estoy, mientras estoy con mi hijo, viéndolo en la piscina, o sea, todo en la actitud, ¿no? O sea, La actitud total, Dani. Eso es como un deportista de élite o cualquiera de los que observemos. O no sé, métete a un Rafa Nadal o a cualquiera de estas, sí. Eh, ¿Cuánta gente va a medio gas? Y esas personas pelean cada pelota en cada instante, en cada paso. Entonces tú tienes 5 minutos observando a tus niños y eso se le llama conciliación. Para mí conciliación tiene mucho más que ver con el ser consciente, con el tiempo que tenemos, 24 horas que tenemos todos el mismo tiempo y aprovecharlo al máximo en lo que uno quiere. Eso para mí es conciliación y va muy en línea con lo que tú dices. fíjate que has dicho a Rafa Nadal, que yo me acuerdo en los primeros capítulos que mencionaba esto, que decía que una vez salía, tuve la oportunidad, aunque lo ha dicho en multitud de ocasiones, pero tuve la oportunidad de hablar con Tony Nadal en persona Ah, qué crack. y me dijo, ¿sabes por qué no siendo el mejor tenista del mundo es el mejor tenista de la historia? Y decía, porque siempre juega igual. Y es verdad, porque yo no lo sigo mucho el tenis, pero es verdad que siempre se han habido titulares de la vuelta que le ha dado al partido que iba perdiendo. Y es porque la euforia y el miedo, que eso pasa en bolsa, por eso lo extrapolaba aquí, te lleva a perder dinero. Rafa jugaba siempre igual, juega siempre igual. Entonces, mientras el otro está eufórico, oye, le voy a ganar a este tipo, el otro está igual, perdiendo y remonta. Mientras otro tiene miedo, porque él le da igual, sigue y remonta. Entonces, has dicho un ejemplo que lo he puesto muchas veces de ejemplo porque me parece muy bueno. Sí, esa parte. Yo también tuve ocasión, dos ocasiones, no de hablar personalmente, pero sí de escuchar en dos eventos distintos a Tony Nadal.
Y recuerdo tomar nota, vamos, como un niño en el instituto, pero vamos, a más no poder. A cuál frase más inspiradora. Y tiene mucho que ver con eso. Se dice en inversiones, ¿no?, que una vez se acierta y otras veces se aprende, pero sin duda es aplicar el conocimiento y el método. Conocimiento y método. Conocimiento y método. Quien está más regulado, bueno, y quien siga, vosotros seguís a un montón de gente y dentro de vuestro círculo, el control mental, la regulación mental. Ujú. O sea, la gente se puede Psicología de la inversión. llevar por las noticias, por redes sociales, por lo que ha hecho mi vecino, y en un sentido y en otro. O en apresurarte o en paralizarte. Y uno tiene que seguir su línea, su Creo, línea, su línea. creo que un campo muy importante el que quiero indagar sobre ello porque presente tenía anotado en todos los empresarios que ves, personas de éxito, personas que quieren ser personas de éxito, o personas que tienen claro que lo serán, o personas que tienen claro que nunca lo serán. Pero conocerás personas emprendedores que lo tienen todo, que tienen una familia preciosa, que están facturando, que tienen casi, se puede decir, libertad y se sienten vacíos. Mm, Tiene ese, Muchos. Mira, al final yo leí un libro de una enfermera australiana que venía también precisamente de banca y los últimos años de su actividad profesional lo orientó a acompañar a enfermos terminales de cáncer, ¿no? Y el libro va de que se arrepienten las personas antes de morir. Y no te creas que de hacer un curso, de haber facturado no sé cuánto, de haber visto no sé qué serie de Netflix, es de haber vivido la vida de los demás, de haber pasado poco tiempo con las personas que quieren, de no haberle dicho cosas que ya no puede decir a las personas que quieren, de haberse juntado con gente que por conveniencia o por complacencia se juntaba con ellos. Y al final, esa desperdicio de vida va muy al hilo de lo que tú dices. Muchas veces los hijos, incluso por seguir rastro, la estela de los padres o por lo que estaba estipulado que había que hacer, y vuelvo abro y cierro paréntesis, a la importancia de conocerse realmente lo que uno le llena y quiere hacer en su vida, a ese propósito vital del que se habla, ese legado que uno quiere dejar, ese mensaje que quiere dejar en este mundo, no está alineado con lo que está haciendo. Entonces, llenas a mí me gusta hablar de felicidad hacia afuera en lugar de felicidad hacia adentro. Y las dos cosas llenan, pero sobre todo la de adentro. Cuando tú llenas tu vida de felicidad, de cosas de fuera, en el fondo está vacío. Es como si echas agua en un vaso, no para de echar agua en un vaso y por dentro el culo del vaso está roto, se va saliendo ese agua. Esa felicidad, esa plenitud, esa se va saliendo y se pierde. y pierden el propósito. Pierde el propósito. Tienen el propósito que sí puede ser perfectamente una de las claves del sentirse vacío. No sé si voy a decir la frase bien y no me recuerdo de quién era, pero esa frase de vivimos como si, Ah, sí, sí. o sea, que decimos que no tenemos tiempo para nada y vivimos como si el tiempo fuera ilimitado. No sé si la he dicho bien, pero me ha venido al Hay también una decir, frase muy, muy parecida de la cultura oriental, no sé si era de Mao Zedong o de alguno de estos, no recuerdo muy bien, pero venía a decir que la gente del mundo occidental trabaja como si no fuera a vivir nunca y piensa que no va a perder la salud y en el momento en el que pierde la salud echa de menos la vida que no ha tenido. Y en el mundo oriental o en la cultura oriental tradicional es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Es cuídate la salud para vivir cada día de tal forma que cuando vayas a morir realmente haya merecido la pena haber vivido. Y va muy al hilo con lo que tú dices, con ese vacío que tanta gente aparentemente que lo tiene todo, pero es pura apariencia. es que estas son las partes porque muchas veces no le vemos explicación, pero Yo, yo tengo un proyecto, o sea, dentro de un círculo privado que tenemos, ¿no? Ha iniciado una cosa que se llama el Proyecto de la Bruja de Blair. Al final de la sesión explicaré por qué le puse ese nombre. Y una de las cosas que hablaba es como estamos, lo que decían, ¿no? Hacemos las cosas, soy médico porque mi padre era médico. Digo esto porque es lo que queda bien. Muchas veces, muy pocas veces hablamos con total libertad, que otra cosa es, oye, tener respeto, ¿no?
pero muy pocas veces hacemos las cosas de verdad con esa libertad que... Y la primera pregunta que lancé fue, ¿cuándo has tomado de verdad una decisión seria, importante, y sabes por qué la estás tomando? Porque muchas veces tomamos la decisión de que queremos que lo que está bien. Y también, al final, es una vida que nos imponen, ¿no? Trabajar, una hipoteca, es lo que nos ponen, ¿no? No lo han impuesto, no nos han dicho que tenemos que ir a cazar en este caso ni nada. No sé si tienes tú una reflexión respecto a esto. Bueno, de alguna forma también vaya por delante que no hay una vida mejor que otra. Yo lo que sí defiendo es que cada uno busque su vida, lo que Ujú. más le guste. Antes hemos mencionado a los funcionarios, por supuesto, a quien estudia, a quien sea policía o maestro de escuela, perfecto. Sí, jope, si te encanta la educación, a por ello. Si te gusta la justicia y seguridad, a por ella a muerte. Entonces, en ese sentido, es que yo le diría a la gente que sea valiente, porque si no se va a arrepentir. Entonces, diciendo las cosas, se puede decir cosas que desagradan, pero para eso hay que trabajarse, porque uno de los mayores miedos que tenemos es hacer daño a las personas que queremos. Y el hecho de ser sincero y honesto muchas veces puede herir a la persona que tenemos enfrente. Pero es normal, pero esa es una herida que tiene esa persona de enfrente. Pero si tú lo estás diciendo en primera persona, desde el sentir, el cómo tú ves la vida, no es tu responsabilidad, lo siento mucho para quien no esté de acuerdo, yo lo pienso así, no es tu responsabilidad que esa persona se sienta herida. Y para eso hay que tener esa convicción. Antes has mencionado los grandes gurús o empresarios de referencia en este caso, con los que en este caso, pues bueno, por mi trayectoria, no es que tenga a la agenda llena de amigos de ese tipo, pero sí conocí unos pocos. Y me sorprende, Dani, y diría que es un denominador común. Ponen el corazón para levantarse con la energía suficiente cada día, pero toman las decisiones con una frialdad y una asertividad y una normalidad pasmosa. Lo mismo da contratar a una persona que despedir a mí, que abrir en América Latina o cerrar en Oriente Próximo no sé cuántas plantas. Como si tú y yo no discutiéramos sobre qué tostada nos vamos a pedir hoy. Ujú. Entonces, con esa tranquilidad y serenidad, las personas no tienen por qué molestarse, no deberían molestarse, pero si uno consigue conectar con ese estado de serenidad, de honestidad, ahí es cuando uno se siente satisfecho de decir, vale, a mí también me duele hacer daño y me lo cocino, me lo gestiono, porque en el fondo me pesa más ser auténtico conmigo mismo. Y eso no tiene precio. Me viene la frase de aunque no cambies nada, si tú cambias, todo cambia. Y efectivamente lo que dices de los grandes empresarios, también pongo el ejemplo de que si tú a una persona dices, oye, mira, estoy pensando en montar un software revolucionario para la banca, si se lo dice a una persona normal, no que digo normal, carrenal, que son al final son todos personas normales, tienen ojos como nosotros, pies como nosotros, o sea, no tienen nada raro. Pues una persona sin esa ambición te diría, pues eso es muy difícil, eso ahora ponte, búscate un informático. Tú se lo dices esto a Elon Musk, que ha puesto unos satélites en órbita, y hostia, qué interesante, ¿y qué vas a hacer con ello? Y cómo lo ve claro, Mm. lo ve claro. La diferencia de las personas que saben que las cosas se hacen y se consiguen, y la diferencia de no de trabajo. Claro, mira, para mí no está tan unido a conseguirlo, ¿no? Que también, porque es un aliciente. Pero me encanta este de Tony Robbins, que lo importante no es conseguir un objetivo, sino la persona en la que te conviertes mientras vas a por ese objetivo. Ujú. Entonces, a lo mejor no consigues montar en Marte, pues una estación donde no se tenga otros beneficios para el mundo terrestre. Vale. Pero de ahí a tener esa actitud, volvemos a la actitud derrotista, conformista, negativa de todo, hay una muy amplia gama de grises que cuanto menos, oye, si tú no lo quieres hacer, pero no limites a las personas con tus propias limitaciones. Deja el mundo correr y en lugar de señalar cuando alguien fracasa, quizá habría que darle una palmadita en la espalda. Y me gusta otra frase que dice que siempre, 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 siempre se consigue a la última.
Siempre. Una estrategia que yo tengo empresarial desde hace muchos años es ponerme un objetivo mucho más alto. Dice, oye, quiero facturar 1 millón. Facturas 300.000, ya es un logro, Claro. ya es un éxito. O sea, muchas veces saber ponerse hay que pensar grande para que si no llega, ya está siendo una persona valiosa, importante. Te voy a hacer la última pregunta, está siendo muy interesante. Esto va a dar para otros programas, otra saga, otra serie, lo tengo claro. Nos da la vez de que la gente también pues, se pronuncie y si le gusta, pues podemos profundizar, claro. Sí, y te voy a lanzar la última pregunta, quizás compleja, Mm. muy en boca, muy de moda. Yo hablo mucho de ello, pero sí que me gustaría escuchar tu versión. Libertad financiera, ¿existe la libertad? ¿Se puede llegar a ser libre? ¿Existe? ¿Eres? ¿Te sientes? ¿Se puede conseguir? Mm. Vale, pues yo sería un farsante si dijera que la he conseguido. ¿Por qué? Porque es algo tan personal y tan íntimo que no hay una cifra, para mí no va de cifras, sino de sensación, de cómo se siente uno. Entonces, para mí esa libertad financiera real no va, evidentemente, si no tienes 1 euro en la cuenta corriente, pues oye, se vuelve la cosa más compleja. Pero recuerdo una afirmación de Nelson Mandela en la que decía que estando él preso en un zulo se sentía la persona más libre del mundo porque era lo único que no le podían quitar. Entonces es muy relativo el término de esa libertad financiera. Está mucho más conectado con si a ti te preocupa tus finanzas. Entonces desde ese punto de vista yo todavía estoy en camino. Todavía estoy cultivando, Mm. viajando, generar lo máximo posible para que el día de mañana los negocios vayan más autónomos todavía y las inversiones realmente me generen unas rentas que trabaje totalmente solo para mí. A día de hoy no tengo esa sensación, por tanto no puedo afirmar que vivo en esa libertad financiera, pero sí conozco a gente que vive en esa libertad financiera y se palpa, macho. Hablas con ellos, te hablan de la vida es barata, ¿cómo que la vida es barata? Pues si está todo carísimo, claro que es barata, porque tienen tanto dinero que cualquier cosa se le antoja natillas. Viajazos, no digo, ojo, con tanto, aquí una bandera, sacarla, aquí una tarjeta, con tanta gente vende humos, ¿eh? Y Ujú. esto que hay mucho Sí, vende sí, descorchando mucho. botella en un Sí, yate con no, no. chicas. No, sigue gente de verdad, sigue su trayectoria, su biografía, hay muchísima gente, seguir a vosotros, macho. Con que os siga la gente a vosotros, algo bueno se le va a pegar. Entonces, cuanto menos va a estar más cerca de esa libertad financiera. Y por contra, pues te puedes alejar o acerca de esa libertad financiera. Pero sí, yo la he palpado que existe y yo voy a por ella. Y además, yo no sé tú, pero yo estoy ahora que le da la vuelta al jamón y yo sé que los deberes los tengo que hacer ahora, sin duda. Yo, mira, voy a responderte a ello, ¿vale? Porque es que me parece un tema muy bueno. Primero, eso que dice de que se nota a la gente, hay algo que siempre digo y dice, mira, ese chico, porque no voy a poner el estereotipo o de decirlo de chica, ese chico está con ella por su dinero, ¿no? Yo siempre le doy la vuelta y le digo, oye, a lo mejor ella tiene dinero por cómo es, Mm, ¿no? Pues al contrario, qué bueno. esa chica está con él porque tiene mucho dinero. Oye, ¿y por qué tiene dinero? A lo mejor una persona magnética, una persona que hace dinero, Vale, no saben nada de él. Sí, es hijo de papás, siempre nos parece eso, ¿no? Dice, bueno, pues a lo mejor si fuera hijo de un traficante iría mejor o qué, ¿no? claro. Entonces, siempre pongo ese matiz. Yo me siento libre, no sé si libre financieramente, verdad que el dinero no es el principal de mis problemas, aunque siempre está ahí, de mis preocupaciones, pero me siento libre por el hecho de que, como dije una vez, ¿no? Y fue un poco de polémica, que cuando decía que yo no podía arruinarme porque conozco el algoritmo. No, la gente me conoce, sabe si es mi prepotencia o no. Lo que quiero decir es que a ti no se te olvida nadar, si sabes nadar, no se te olvida montar en bicicleta. Yo, por Mm, suerte o por desgracia, he podido construir lo que tengo. Y si todo esto se cae, oye, muy cerquita donde tiene el despacho, estaba yo de repartidor. Ahí hay una tienda donde estaba de repartidor, hace 15 años repartía comida
y es de un amigo mío y si tuviera que tocar a la puerta de tengo problemas, tengo que volver, no pasaría nada. Pero sé cuál sería el camino para volver hasta aquí. Y lo primero que haría es trabajar sobre ello. Entonces, a mí lo que me da libertad es tener ese conocimiento, saber que depende de mí, estoy donde quiero estar y que mi situación económica, laboral, sentimental, mi situación, soy yo el máximo responsable de lo que sucede. Luego está la suerte, ¿no? Las circunstancias. Hoy soy yo mi circunstancia, elijo cómo estar yo. Pero hasta que no me di cuenta de que yo estoy laboralmente donde yo quiero estar por mi culpa puedo perder una relación. Pues tiene muchos matices, pero por mi culpa estoy con una. Hasta que no te eres responsable y dejas de votar cada 4 años esperando a que te solucionen la vida, eso fue mi punto de inflexión y por eso me noto libre por el hecho de que todo este castillo se puede caer, no hay problema, sé cómo levantar. Fíjate, Dani, como se suele decir, no puedo decir que me encanta que me hayas hecho esta pregunta, sino me encanta que hayas respondido como has respondido porque me sirve para apuntalar un poco lo siguiente. Claro, antes me has preguntado por la sensación de libertad financiera, si se tiene o no. Claro, desde el punto de vista de conseguir un resultado, me reafirmo un poco en lo que he dicho. Pero lo que tú acabas de decir, sin duda, me siento totalmente libre. Por eso, un buen inversor, o en mi caso, o para mí ser emprendedor o empresario, es de las actividades y profesiones más loables del mundo. ¿Por qué? Porque nadie se va a preocupar más por ti que tú mismo. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que me considero súper libre. Súper libre. Yo me hago cargo de lo malo y de lo bueno. Y al igual que aquí está la cultura más de señalar al que le va mal, lo señalamos. O te vas a Norteamérica y es tanto más famoso conforme veces se hayan levantado, yo digo que ni calvo ni tres pelucas, macho. Que está, sí, por supuesto que si caigo, sea el camino para volver a levantarme, pero que tiene precios. Entonces, más vale seguir, vuelvo a lo mismo, aplicar método, formación, conocimiento, círculos de confianza. Método, formación, información y círculos de confianza. Y punto pelota, ese camino. Porque caer cuesta mucho dinero y si no te arrastra otras facetas de tu vida. Ujú. Y así que desde ese punto de vista, la libertad financiera, ¡buah!, es inherente a quien se siente libre en el día a día. Así que enhorabuena, porque si está en eso, bueno, ya, yo ahí sí puedo decir que me siento totalmente libre, Ujú. totalmente libre. Luego las cifras, lo que dicen, muy complejo. ¿Cuánto es suficiente, no? Cuando piensas en un millón y te piensas cuánto tienes que gastar al mes, no es tanto dinero. No, Tener, que no quiero. medio, pero al final si lo juntas en patrimonio, que eso no es tanto. Y de cara a vivir de la renta, no te creas que con eso se llega, a ritmo como está subiendo la inflación a nivel de vida. Y si tu nivel de vida lo vas aumentando más de lo que vas aumentando tu poder adquisitivo, pues otra vez se invierte la ecuación. Algo va fallando. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Ya, pues una pena. Creo que está quedando un capítulo en el que hay aprendizaje, en Sí. el que hay experiencia. Como he comentado al principio, todo esto fue por una conversación que tuvimos. Dije, estas son las conversaciones de que cuando sales te suma, te lleva de pensar, te da que pensar, te hace ese proyecto que tenía aparcado, levantarte y te dice, oye, yo quiero estar desde esa vertiente. Te dije, tienes que venir al programa y que te conozcan porque me gustó mucho. Espero que vuelva, porque hay muchas cosas que me he dejado por preguntar y. Muchas gracias, Dani. Yo simplemente ahí sí quería abrir una pequeña cuña, no publicitaria ni mucho menos. Mira, yo sí digo, ¿a qué ayudas a la gente? Yo ayudo a la gente a que duerma mejor, ¿vale? Y a que pueda vivir con una vida de prosperidad y una plenitud personal. Para que vea hacia dónde va la mente, nosotros queremos hacer escuelas de negocio mundial, donde la gente se forme y comparta este tipo de experiencia por todo el mundo, con este tipo de filosofía y de mentalidad. Lo digo y ahí dejo la cuña, sin decir ni siquiera ni nombres, porque la gente que me conoce me puede seguir perfectamente y no es mi intención, tú lo sabes, pero que vea a la gente, escuche a la gente de, oye, a mí me gusta decir, tener los ojos en el cielo, en las estrellas y los pies en el suelo. Entonces ese camino, ahí sí nos vamos a encontrar, pero pensando a lo grande.
Y así quiero cerrar, macho. Ahora que me ha quedado bordado. Perfecto, pues dejo en la descripción del capítulo, dejo tu información por si te quieren encontrar. Muchas gracias. Vamos a estar de cerca, vamos a ver todos esos proyectos de cerca. Y hasta aquí, compañero y compañera, espero que os haya gustado el capítulo. Nos vemos la próxima semana. Un saludo para todos y para todas. Muchas gracias.